Bienvenidos a nuestra nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que ha perturbado y fascinado a la gente durante más de un siglo. Sin duda, un misterio que nos recuerda lo vulnerables que podemos ser. Exacto, hablaremos de los asesinatos con hacha de Villisca, Iowa, ocurridos la noche del 9 de junio de 1912, un crimen que sigue sin resolverse. Un caso que aún hoy nos hace cuestionar qué lleva a alguien a cometer actos tan terribles. Para ponernos en contexto, hablemos de Villisca en 1912. Era un pueblo pequeño y tranquilo donde todos se conocían. La típica comunidad rural americana de principios del siglo XX, donde la vida transcurría a un ritmo más lento. Y en este entorno, la familia Moore era muy respetada. Josiah, de 43 años, era un hombre de negocios exitoso. Su esposa Sarah, de 39 años, era muy activa en la iglesia. Una familia modelo, por así decirlo. Sí, y tenían 4 hijos. Herman de 11 años, Katin de 10, Boyd de 7 y el pequeño Paul de 5 años. Una familia numerosa, algo común en esa época. Esa noche, dos niñas amigas de la familia, Ina Stellinger de 8 años y su hermana mayor Lena de 12, se quedaron a dormir en casa de los Moores. Habían asistido todas juntas a un evento en la iglesia por el Día del Niño. Exacto, un programa que terminó alrededor de las 9:30 de la noche. Después, todos regresaron a la casa de los Moores. Imagino la alegría de los niños después de un día de celebración. ¿Quién podría imaginar que esa noche se convertiría en una tragedia? La mañana siguiente, Mary Peckham, una vecina, notó que algo andaba mal en casa de los Moores. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Pues no había señales de vida, las luces estaban apagadas y nadie respondía a sus llamadas. Era extraño tratándose de una familia tan activa. Mary, preocupada, contactó a Ross Moore, hermano de Josiah, quien tenía una llave de la casa. La premonición de que algo terrible había sucedido. Al entrar, encontraron una escena horrible. Ina y Lena Stillinger yacían muertas en la cama de invitados. Asesinadas mientras dormían. ¡Qué horror! Ambas habían sido golpeadas con un hacha en la cabeza. Un acto brutal, difícil de comprender. Ross Moore, impactado, corrió a avisar a Hank Horton, el jefe de policía de Villisca. Un pequeño pueblo conmocionado por un crimen de tal magnitud. La policía, al registrar la casa, descubrió que toda la familia Moore también había sido asesinada en sus camas. 8 víctimas, incluyendo a los niños. Una verdadera masacre. El arma homicida, un hacha perteneciente a Josiah Moore, se encontró en la habitación de las niñas. Lo que sugiere que el asesino estaba familiarizado con la casa. Los médicos forenses estimaron que los asesinatos ocurrieron poco después de la medianoche. Imagino la escena del crimen, un panorama desolador. El asesino comenzó atacando a Josiah y Sarah Moore en su dormitorio. Y luego a los niños uno por uno mientras dormían indefensos. Es escalofriante pensar en la brutalidad de los asesinatos, sobre todo los golpes que recibió Josiah en la cabeza. Una hazaña desmedida. Y hay detalles que añaden aún más misterio al caso. Por ejemplo, todos los espejos de la casa estaban cubiertos con sábanas después de los asesinatos. Un detalle extraño, ¿verdad? Sí, hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta por qué se hizo eso. Quizás una superstición del asesino o un intento de no verse reflejado en el horror que había creado. Otro detalle perturbador es que Lena Stillinger tenía una herida defensiva en el brazo. Lo que indica que se despertó y trató de defenderse. Es terrible imaginar sus últimos momentos. Una lucha desesperada contra un destino inevitable. Además, su camisón estaba subido hasta la cintura y no llevaba ropa interior. Lo que lleva a la terrible posibilidad de que hubiera un componente sexual en el crimen. Una crueldad adicional que hace este caso aún más desgarrador. Un acto de barbarie que nos confronta con la parte más oscura del ser humano. A pesar de las extensas investigaciones, los asesinatos con hacha de Villisca siguen sin resolverse. Más de un siglo después, el misterio persiste. La policía investigó a varios sospechosos, cada uno con sus propios motivos e historias. Empecemos por Andrew Sawyer, un hombre que despertó sospechas por su comportamiento errático. Sí, Sawyer llegó a Creston, un pueblo cercano, la misma mañana en que se descubrieron los asesinatos. ¿Y qué fue lo que lo hizo sospechoso? Su aspecto era descuidado, con los zapatos llenos de barro y los pantalones mojados hasta las rodillas. Como si hubiera caminado por un terreno embarrado durante la noche. Además, Sawyer mostraba una fascinación morbosa por el caso. Hablaba constantemente de los asesinatos y preguntaba insistentemente si habían encontrado al culpable. Una obsesión que resulta bastante inquietante. Y por si fuera poco, dormía vestido, siempre con un hacha a su lado. Un comportamiento paranoico, sin duda. Incluso llegó a confesar a un compañero de trabajo que había estado en Villisca la noche de los crímenes. ¿Y qué pasó entonces? Fue detenido e interrogado por la policía. Parecía que por fin habían encontrado al culpable. Pero pronto se descubrió que Sawyer tenía una coartada sólida. Había sido arrestado por vagancia en Osceola la noche de los asesinatos. Una coincidencia que lo salvó de ser juzgado por un crimen que, al menos en apariencia, encajaba con su perfil. Así es.
A pesar de las sospechas, Sawyer fue descartado como posible autor de los asesinatos de Villisca. Lo que nos recuerda la importancia de no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Otro sospechoso que generó mucha controversia fue el reverendo George Kelly. El mismo que había oficiado el servicio religioso del Día del Niño. Sí, Kelly tenía una personalidad un tanto inestable y algunos lo acusaban de tener tendencias pedófilas. Un factor que lo convertía en un sospechoso aún más inquietante. La policía se fijó en él porque abandonó Villisca junto con su familia la mañana siguiente a los asesinatos. Una huida precipitada que despertó las sospechas de la comunidad. Kelly fue juzgado 2 veces por el caso. El primer juicio terminó sin un veredicto claro, ya que el jurado no se puso de acuerdo. Lo que indica que había dudas razonables sobre su culpabilidad. En el segundo juicio, Kelly fue absuelto. A pesar de las sospechas, no se encontraron pruebas suficientes para condenarlo. Un caso que nos muestra la dificultad de obtener justicia cuando las evidencias son circunstanciales. Y también nos recuerda el principio de presunción de inocencia. Pasemos ahora a Frank F. Jones, un hombre de negocios prominente de Villisca. ¿Qué lo conectaba con la familia Moore? José Moore había trabajado para Jones antes de abrir su propia tienda y se rumoreaba que había una fuerte rivalidad entre ambos. Una competencia feroz que pudo haber generado resentimientos. Incluso se decía que Josiah Moore había tenido una aventura con la hija de Jones. Un triángulo amoroso que pudo haber desencadenado una tragedia. Se sospechaba que Jones pudo haber contratado a un asesino a sueldo para eliminar a Josiah Moore y su familia. ¿Y quién sería este asesino a sueldo? La policía se centró en un hombre llamado William Blackie Mansfield, un individuo con un historial criminal violento. ¿Qué se sabía de Mansfield? Era sospechoso de varios asesinatos con hacha cometidos en diferentes estados. Un posible asesino en serie que sembraba el terror por donde pasaba. Mansfield había asesinado a su esposa e hijo con un hacha 2 años después de la masacre de Villisca. Lo que refuerza la teoría de que era un individuo extremadamente peligroso. También se le relacionó con otros 2 asesinatos similares, uno en Paula, Kansas, y otro en Colorado. Un patrón de violencia brutal que apuntaba a un mismo autor. Lo más inquietante es que todas estas localidades estaban conectadas por líneas de ferrocarril. Lo que sugiere que Mansfield pudo haber viajado en tren para cometer sus crímenes. El detective James Newton Wilkerson estaba convencido de que Mansfield era el responsable de los asesinatos de Villisca. ¿Qué pruebas tenía Wilkerson? Wilkerson afirmaba que Mansfield se encontraba en Villisca la noche de los crímenes y que había dejado su huella en la escena del crimen. Pero si había pruebas, ¿por qué no fue condenado? Mansfield fue arrestado, pero presentó una coartada que lo situaba en otro estado en el momento de los asesinatos. Una coartada que al parecer fue suficiente para que lo liberaran. Sí, a pesar de los esfuerzos de Wilkerson, Mansfield nunca fue juzgado por los asesinatos de Villisca. Un caso que nos muestra cómo una coartada sólida puede ser la diferencia entre la libertad y la cárcel. Aunque también hay que decir que surgieron testimonios que ponían en duda la coartada de Mansfield. Testigos que lo situaban cerca de Villisca la noche de los crímenes. Pero esos testimonios no fueron considerados concluyentes por la justicia. Lo que dejó el caso en un limbo legal. Otro sospechoso que se barajó fue Henry Lee Moore, sin ningún parentesco con la familia Moore. Otro posible asesino en serie. Sí, Henry Lee Moore fue condenado por asesinar a su madre y a su abuela con un hacha. Un crimen que recuerda al de Villisca por la brutalidad y el arma utilizada. Y esos asesinatos ocurrieron poco después de la masacre de Villisca. Lo que lo convierte en un sospechoso plausible. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas que lo vincularan directamente con el caso de Villisca. Dejando una vez más la puerta abierta a la especulación. Finalmente, la policía también investigó a Sam Moyer, el hermano de Josiah Moore. ¿Había algún conflicto entre ellos? Sí, se decía que Sam Moyer había amenazado de muerte a Josiah en el pasado. Un posible móvil por una disputa familiar. Pero al igual que en los casos anteriores, las investigaciones no llevaron a ninguna prueba concluyente. Dejando a Sam Moyer fuera de la lista de sospechosos principales. En resumen, los asesinatos con hacha de Villisca siguen siendo un misterio sin resolver. Un enigma que ha desafiado a los investigadores durante más de un siglo. Un recordatorio de que a veces la justicia no llega y la verdad permanece oculta. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del mal y los límites de nuestro conocimiento. La tragedia de la familia Moore y las hermanas Tillinger nos conmociona aún hoy. Y nos hace preguntarnos si algún día se revelará la identidad del asesino. Los asesinatos con hacha de Villisca son un capítulo oscuro de la historia americana. Una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida y la persistencia del misterio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que algún día se resolverá este caso? ¿Quién piensas que fue el culpable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras inmersiones en los misterios más fascinantes de la historia. Hasta la próxima.